Saludos queridos hermanos y amigos, estamos muy contentos por la oportunidad de estar con ustedes en este lindo día. Greetings, beloved friends and brothers. We're very happy to be with you on this beautiful day. Un saludo cariñoso nuevamente para todos los que ya están con nosotros, A warm greeting to all of you who are already with us desde diferentes partes y latitudes del mundo, from different places and latitudes of the world. Centro, Suramérica, Central and South America, Europa, África, Europe and Africa. todos en diferentes hogares. Gracias por estar con nosotros, All of you in different homes, thank you for being with us. por la constancia a seguirnos en estos devocionales que son de tanta bendición. For consistently following us on these devotionals that are of great Nuestra blessing. oración es que la gracia de Dios esté con ustedes, Our prayer is that the grace of God be with you, que su favor derramado permanezca en cada momento de su vida that His poured down grace remains with you at all moments of your life, y que en todo momento and that in all moments el propósito y el plan de Dios sobresalga en sus vidas. the purpose and plan of God always come out in your lives. Todo eso es lo que llamamos una vida llena de prosperidad. That's what we call a life of prosperity. El día de hoy cerraremos este ciclo de ya varios devocionales Today, we're going to close out the cycle of various devotionals explicando la prosperidad. explaining prosperity. Creo que de una manera muy amplia hemos traído diferentes perspectivas I think we brought various perspectives from a very ample que way conforman una gran cantidad del entendimiento que la Biblia nos da acerca de prosperidad. that conform to a great understanding of what the Bible gives us in regards to prosperity. Por supuesto, no pretendemos haberlo dicho todo, Of course, we don't pretend to have said it all, ni pretendemos tampoco saberlo todo, nor do we pretend to know it all. pero compartimos con todo el corazón But we share with all our heart para que los oyentes puedan tener una dirección, so that the listeners can have que direction, podamos tener un entendimiento más claro del tema de la prosperidad. so we can have a clearer understanding on the topic of Hoy prosperity. vamos a hablar sobre algunos consejos para prosperar. And today we're going to be speaking on a few advices to prosper. En Lucas capítulo 19, In Luke chapter 19, a partir del verso 11, beginning in verse 11, cuando Jesús estaba hablando acerca de Zaqueo y la experiencia que tuvo cuando visitó la casa de este hombre, when Jesus was speaking about the experience he had with Zacchaeus and when he visited his home, cuando lo estaban escuchando los discípulos en la casa de aquel hombre, when the disciples were listening to him in the home of this man, él dijo, continuando, una parábola. he said, and he followed it with a parable. Y lo hizo porque dice la escritura que estaba cerca de Jerusalén And the scripture says that he did it because he was near Jerusalem, y los oyentes o los discípulos and the listeners or the disciples pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. thought that the kingdom of God was going to appear from one moment to the next. Recordemos que el mensaje de Cristo, Let's remember that Christ's message desde el inicio de su ministerio terrenal, from the beginning of his earthly ministry fue el traer un mensaje del reino. was to bring a kingdom message. En Lucas capítulo 17 y verso 20, In Luke 19:20, cuando 17:20, los fariseos le preguntaron acerca de la venida del reino de Dios, when the Pharisees asked him in regards to the coming of the kingdom of el God, Señor le respondió: the Lord replied, el reino de los cielos The kingdom no of viene heaven con señales visibles. does not come with visible signs. Y luego dice el verso 21, And then verse 21 de says, cierto les digo surely I tell que el you reino de los cielos that the kingdom of en heaven medio de ustedes está. is among you. De tal manera que el Señor presenta la parábola de las In minas such a way that the Lord presents the parable of the mine para hacer una alegoría entre la manifestación del reino, in order to make an allegory between the manifestation el of the desarrollo kingdom, del mismo en la vida del the hombre, development of such in man's life, la participación del ser humano para salir adelante y prosperar, participation of the human being in order to go forward and prosper, pero por sobre todo but above all, la necesidad de ser conscientes the need of to be conscious de que todo lo que tenemos y podremos llegar a tener that everything that we have and we could have le pertenece a Dios. belongs to God, Que nosotros somos simplemente administradores. and we are simply administrators. Entonces dice el verso 12, So verse 12 says, ciertamente un hombre noble se fue a un país lejano a certain nobleman went into a far country a recibir un reino
para sí y después volver. to receive for himself a kingdom and to return. Obviamente ese hombre de familia Obviously, that family man es Cristo. is Christ. Él está hablando de su venida, de su manifestación, He's talking about his coming, his y manifestation, está hablando de recibir el reino y establecerlo. and he's talking about receiving the kingdom and Y establishing it. entonces, llamando a 10 de sus siervos, And so he called 10 of his servants, les dio 10 minas and to them y les 10, dijo, negociad en tanto que yo regrese. and delivered to them 10 minas, and said to them, do business till I come. Todos estos siervos que habla el verso 13, All these servants that the verse 13 speaks about somos los hombres are men que Dios ha puesto en nuestras manos that God has placed in our hands, todos los recursos all the resources, para que los administremos. so we can administer them. Aquí utiliza la palabra negociar Here, utilize the word do hasta business que yo regrese. till I come. Lo que indica What indicates que el Señor nos ha dado un grado y un nivel de autoridad is that the Lord has given us a grade or level of authority para manejar todo aquello que ha puesto en nuestras manos. in order to manage all that He's put in our Eso habla hands. de nuestra familia, de nuestro hogar, That speaks about our home, our de family, nuestro trabajo, of our work, de nuestra empresa, of our de nuestra business, proyección en la vida of our projection y in por life, supuesto and of course, de los recursos que Él nos ha entregado. of the resources that He's given us. La habilidad de negociar The ability to es negotiate parte del reflejo de la imagen divina que nosotros tenemos, is part of the divine reflection that we have, porque Él nos dio la inteligencia, because He's given us the Él nos intelligence, dio el conocimiento He's given us the knowledge, y Él nos dio la sabiduría and He's given us the para wisdom poder hacer las cosas. in order to do things. De tal manera que hoy vivimos un tiempo In such a way that we live a time en el today cual tenemos que administrar, negociar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, in which we have to administer and negotiate all that God's placed in our pero hands. un día But one le day, tendremos que entregar cuentas a Él. we will have to render accounts to Him. Y entonces dice el verso 15 And so then verse 15 que al says, regresar Él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. so verse 15, and so it was that when he returned, having received the kingdom, he then commanded these servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know how much every man had gained by trading. Hay algunos detalles curiosos en esta There's parábola, a few curious details in this parable. porque dice que a cada uno de los 10 les dio minas Because it says that to all 10 of them he gave para minas, que ellos negociaran. so that they would do business. Y una mina equivalía al salario de 100 días. And a mine was equivalent to the salary of 100 days. Así es que si les dio 10 minas a cada uno, So if he gave each of them 10, les dio el salario de un poco más de un año. he gave them a salary of a little bit more than a Un year. año y 3 meses, 4 meses. A year and, 3-4 months. Piense usted cuánto es lo que usted genera en su vida durante un año y medio. Think about how much you generate in a year and a half. Y eso fue lo que el Señor puso en las manos de aquellos siervos que les confió la provisión. And that's what the Lord put in the hands of those men that he trusted his provision with. Y el Señor los mandó a llamar And the Lord, or the master, called them para que ellos entregaran cuentas so that they would render account. después de que él regresó de tomar el reino. After he had come back from receiving the kingdom, La pregunta era, the question is, ¿qué han ganado con lo que yo les dejé? what have you gained with what I've Porque left? todo lo que Dios pone en nuestras manos Because everything that God places in our hands es para que produzcamos, is so that we can produce. es para que lo Is multipliquemos. so that we can multiply Un it. buen administrador A good administrator siempre va a multiplicar lo que Dios pone en sus will manos always multiply what God places in his y hands. va a poder entregar cuentas cabales, correctas, And will be able to render exact accounts, correct y lo accounts. hará con alegría. And he will do it with joy. Y entonces dice que el primero dijo, And so it says that the first one tu said, mina ha producido 10 minas. your mind has produced 10 Es mines. decir, el hombre multiplicó lo que Dios había puesto en sus manos. The man multiplied what he Y put la in his hands. respuesta de Cristo fue, And Christ's response was, bien hecho, buen siervo, well done, good servant. porque has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Because you have been faithful in very little, you have authority over 10 cities. Lucas 16:10 dice, And Luke
16:10 says, el que es fiel en lo muy poco, he who is faithful in the little es fiel también en lo mucho. is also faithful in the much. El que es fiel en lo injusto, And who is faithful in the unjust también es fiel en lo justo. is also faithful in the righteous. De tal in the just. manera, mis queridos amigos y In hermanos, such a way that my beloved friends and brothers, que no importa la cantidad de lo que nosotros tenemos, the quantity of what we have doesn't matter, sino importa la actitud que tomamos frente a eso, but rather the attitude that we take in front of that con responsabilidad para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. with responsibility to do what God has called us to do. No nos vamos a enfocar tanto We're not going to focus so en much qué fue lo que el Señor le dijo a cada uno de sus siervos, in what the Lord told each and one of his servants. sino nos vamos a enfocar en algunos principios que salen de esta But we're parábola. going to focus on a few principles that come out of this parable. Lo que el Señor hizo What the Lord did fue poner en las manos de ellos un capital. was to put in their hands a capital. Dentro del capital que nosotros manejamos en la vida, Within the capital that we manage in life, tenemos que aprender a establecer la diferencia we have to learn to establish the difference entre lo que es un activo y lo que es un pasivo. between what is active or passive. Son términos contables. They're accounting terms. Lo activo What's active, es aquello que va a producir y va a multiplicar. or rather an asset, is what's going to produce or multiply. Lo que es pasivo And what's passive, es lo que vamos a tener ahí como un dinero que no tiene movimiento. or is going to be something that money that doesn't have movement. Por ejemplo, una casa de habitación, Excuse me. In the home, or una living casa room, de habitación a living home es un pasivo is a passive porque todo el tiempo estamos invirtiendo dinero. because we're always investing money into it. Por supuesto, Of course, a la larga eso se va a convertir en un activo on the long run, that'll become an asset porque las propiedades siempre se crecen en valor, because properties always appreciate. adquieren plusvalía. They appreciate in value. Entonces, si tenemos una casa And so if we have a home y nosotros la and rentamos, we rent it, eso se va a convertir en un activo inmediato. that'll become an immediate asset. Si esperamos que la casa aprecie a través de los años If we wait for the home to appreciate o through the crezca years, en plusvalía, or to appraise in value, entonces va a haber un largo periodo que va a ser un capital pasivo. it'll be a long while where it'll be a passive capital. Pero si empezamos a hacer que produzca dividendos, But if we make it produce dividends, se hará un capital activo. it will be an active capital. El vehículo en el cual nos conducimos al trabajo A car in which we drive to work es un pasivo que nunca se convertirá en activo, is a passive that will never turn into an active. sino por el An contrario, asset, but on the contrary, se deprecia. it depreciates. Pero si yo tengo un vehículo comercial But if I have a commercial vehicle y lo pongo a trabajar, and I put it to work, eso se va a convertir en un activo. that becomes an asset. ¿Por qué menciono esto? Why do I mention this? Porque en la capacidad de negociar Because in the ability to negotiate, tenemos que recordar we have to remember que el dinero no se hace trabajando. that money is not made by working. Claro, ese es el inicio en el cual todos debemos Of enfocarnos. course, that's the beginning on which we should all focus. Pero nadie va a tener abundancia económica But no one is going to have economic si abundance solamente se dedica a trabajar. if they only dedicate themselves to Tenemos work. que entender We have to la understand diferencia entre activos y the pasivos difference between assets and liabilities para empezar a invertir en los activos in order to begin to invest in assets para que nos produzca. so that they can produce for Porque us. como se gana es invirtiendo. Because the way that you win is by investing. Esa es una idea que la gente tiene que aprender a asimilar. That's an idea that many people have to learn to assimilate. Y por el otro And lado, on the other hand, también tomar en cuenta have to take into que es account parte del propósito que todos nosotros adquiramos activos en la vida. that it's part of the purpose for all of us to acquire assets in life. De tal manera que un ministro del Evangelio Such a way that a minister of the gospel tiene el mismo derecho de parte de Dios has the same right from God's que un behalf empresario, than a que businessman, un actor, than an actor, que un than a negociante businessman, o que un trabajador. or a laborer, a worker. El ser pastor
the fact o el that he's ser a pastor ministro or minister no impide tener activos en la vida. does not keep them from having assets in Menciono life. esto porque hay una inclinación en el mundo actual I mention this because there's an inclination in the current world a criticar y señalar a hombres de Dios to criticize and point out men of que con God el sudor de su that frente, with the sweat of their con brow, esfuerzo, trabajo e inversión de vida, with their effort, work, and investment of life, han hecho activos en la vida. have made assets in life, Han manifestado que la prosperidad de Dios es para todos. have manifested that the prosperity for God is for all. Porque el ministerio Because ministry es una labor asignada por Dios, is an assigned labor by God que también es un trabajo, that is also a job, pero que debe de ser manejado con piedad y contentamiento. but that should be followed with goodness and contentment. Pero también dice la But Biblia the Bible also que says eso produce ganancia. that produces Es gain. decir, en todos los That's niveles to say, in all levels de desarrollo y of conocimiento, development and understanding, or tiene que knowledge, llegar la prosperidad prosperity must y reach, se van a incrementar los bienes. and the goods will increase. Así es que analicemos qué es activo en nuestra vida So let's analyze what's an asset in our y life qué es pasivo. and what's a liability. Por ejemplo, For example, si usted se compra un teléfono inteligente cada año, if you buy yourself a smartphone every year, usted no va a recuperar ese dinero jamás. you're never gonna recuperate that money. Usted lo compra por $1,000, You buy it for $1,000 porque eso es lo que valen hoy en día los teléfonos because celulares. that's what cell phones go for these days. Y después de un año, And after a year, ese celular, that cell phone, usted puede obtener un promedio del 30 o 40% del valor que pagó. you can get about 30 or 40% of the value that you paid for. De manera que si usted se compra un teléfono cada año, In such a way that if you're buying yourself a por phone la every year, emoción de tenerlo nuevo, out of the excitement of having what's new, usted está poniendo dinero pasivo you're putting passive money que nunca va a recuperar. that you'll never recuperate. Porque un teléfono jamás le va a producir un activo para recuperar su inversión. Because the phone will never produce or become an asset in order to recuperate your Así es investment. que mi consejo es, So my advice is cómprese un teléfono, buy yourself a phone, cuídalo take care of it, y úselo por varios años. and use it for many years. Al fin y al cabo, At the end of the day, duran mucho tiempo they last a while. y entonces And then usted podrá invertir you can invest el dinero que de otra manera se haría the pasivo money that in other ways would become a passive. y en vez de estar depreciando un teléfono cada año, And instead of depreciating a phone every year, usted va a empezar a ganar dinero you'll begin to earn money con el activo que dejó de gastar en un teléfono nuevo. with the asset that you stopped spending on a new phone. Lo mismo podemos hacer con el auto. We could do the same thing for a car. Si for nuestro an auto trabaja bien, If our car is working well, ¿para qué queremos comprar uno nuevo? why do we want to buy a new one? La pregunta es, The question is ¿el auto es una necesidad o Es- es un deseo? the car a need or a want? Ese es un asunto que yo tengo que analizar. That's something that I must analyze. Porque si mi familia está creciendo, Because if my family is o growing, estoy empezando a tener mis hijos or I'm beginning to have my y children, tengo un carro para 2 personas and I have a car for 2 o people para 4, or 4 people, pues tengo el derecho a pensar en comprar algo un poquito más grande y confortable well, I have the right to begin to think about buying something that's a para little poder bit more atender comfortable muy bien a mi in familia. order to tend to my family Pero well. tomando en cuenta But taking into que voy a account estar más cómodo, that I'm going to be more comfortable, pero sigue siendo un pasivo. but it will continue to be En a segundo liability or lugar, passive. quiero mencionar And secondly, I'd like to mention que el sueldo en la vida es irrelevante. that the salary in life is irrelevant. No estoy diciendo que no es importante, I'm not saying it's not porque important obviamente todos generamos y trabajamos por una retribución económica. because we obviously all work for an economic Y retribution. me refiero a que el salario es irrelevante I refer to saying that salary is irrelevant porque si nosotros gastamos todo lo que ganamos, because if we spend everything that we make, nunca tendremos nada. we're never going to have Un anything. pensamiento muy común de la mayoría de las A personas, very common thought of the majority of y people. no estoy generalizando, por eso digo la mayoría, I am generalizing, that's why I say the majority. es que muchas veces vemos opciones de mayor abundancia en un futuro próximo. Is that many times we see opportunities of greater abundance in the future. Posiblemente vamos a tener una mejor posición en el trabajo, We might have
have a better position at work, o vamos a cambiar de trabajo or we're going to change y jobs vamos a tener un poco más de ingreso. and have more income. Y eso es bueno. And that's good. Lo malo es What's bad que muchas veces las is personas, that many times people, antes de recibir el primer incremento, before receiving that first o paycheck, ya se lo gastaron, have already spent o it, ya pensaron en qué se lo van a or have gastar. already thought about what they're going to spend it on. Es decir, It's to say, si seguimos gastando todo lo que tenemos, if we continue to expending everything we have, expending everything we have, entonces then nunca tendremos ahorros para invertir. we'll never have savings to invest. El que gana menos, pero ahorra, He who earns less but saves, un día tendrá más one day will have que el more que gana más. than the one that makes Y usted more. dirá, esa ecuación no suena lógica, You might say, well, that equation doesn't make sense. pero es muy matemática, That is very mathematical. porque es muy sencillo. Because it's very simple. Si el que tiene más If the one that has se more gasta todo lo que tiene, spends all that he has, nunca tendrá nada para He'll- invertir. he'll never have anything to invest. No habrán ahorros. There won't be saving. Pero si el que tiene menos But if he who has less vive una vida frugal, lives a frugal life, ahorra saves, y luego invierte, and then invests, a la larga tendrá on más. the long run he'll have De more. tal manera In such a way que debemos aprender a that ahorrar we should learn to save para crear in order recursos to create resources que nos servirán para el futuro y para la vejez. that will be useful for us in the future and for our old age. Recordemos que no toda la vida vamos a tener la misma productividad. Let's remember that we're not always going to have the same productivity. Un hombre de 40 A man of 40 ya no tiene las mismas energías que un joven de 20. does not have the same energy of someone that's 20. Es decir, It's to say, puede ser que la productividad merme, it could say that the productivity descienda, downwards declines, pero si nosotros a través de los años but if we through the years hemos sido sabios, have been wise, hemos ahorrado, have saved, hemos invertido, have invested, entonces tendremos una vejez autosustentable. we can have a time of old age that's auto-sustainable. Realmente es muy triste It's very sad, really, ver personas en la ancianidad o en la tercera to edad see elders in that third age que ahora dependen de la caridad de alguien that now depend on someone's charity, o lo que es peor, or what's worse, se convierten en una carga para sus hijos. they become a burden for their children. Aunque un padre nunca debería ser una carga para el hijo, Although a parent should never be a burden for their pero children, debemos recordar lo que dice la Biblia, but we should remember what the Bible says. que no es responsabilidad de los hijos atesorar para los That padres, it's not responsibility of the children to treasure up for the sino es father, responsabilidad de los padres atesorar para los but it's hijos. responsibility of the parents to treasure up Cuando for usted the children. planifica su futuro y su mañana, When you plan your future and tomorrow, su salario va a ser irrelevante, your salary will be irrelevant. porque tenga poco Whether you have much o tenga mucho, or have little, un día tendrá lo suficiente one day you will have enough si administró if you correctamente. administered correctly. Es por eso que Jesús inmediatamente, That's why Jesus immediately, después de la multiplicación de los panes y los peces, after the multiplication of the fish and the Él bread, dijo, he said, recoged lo que queda para que no se pierda nada. grab what is left so that nothing is wasted. Prosperidad es frugalidad. Prosperity is frugality. No es desperdiciar la abundancia, It's not to waste abundance, sino es saber utilizarla. but to know how to use it or utilize it. Entonces, en primer lugar, So firstly, establezca en la vida lo que son activos y lo que son pasivos, establish in your life what are assets and para liabilities usar el dinero sabiamente. in order to use your money wisely. En segundo lugar, And secondly, no podemos depender toda la vida de un sueldo, we can't depend on a salary all our porque life, será en un momento dado irrelevante. because at one given point it'll be Lo irrelevant. que vale la pena What is worth it es aprender a ahorrar para tener que invertir. is to learn to save so that you have what to invest. Lo tercero, como un consejo para prosperar y salir And adelante, es thirdly, as an advice in order to prosper and move ahead, recordemos let's que remember nos convertimos en aquello que estudiamos. that we become that which we study. Si usted estudia cocina, If you study in se kitchen, va a chef, convertir en un chef. you're going to become a chef. Y si es un buen chef, And if you're a good chef, se puede convertir en un buen administrador you can become a good y administrator. puede llegar a tener su propio restaurante And you can have your own restaurant y aprender administración and learn administration para convertirlo en una cadena de restaurantes. in order to turn it into a restaurant chain. Entonces,
me convertiré en un empresario. so then I will become an entrepreneur. Porque toda persona Because all que person quiere emprender algo para el who futuro wants to take something for the future tiene que estudiar acerca del tema must study on this topic para poder conocer lo que tiene que hacer, in order to know what he has to cómo do, hacerlo y dónde how hacerlo. to do it, and where to do Por it. ejemplo, For example, si usted es un ministro y quiere ser un buen pastor, if you're a minister and want to be a good pastor, usted tiene que estudiar. you have to study. Hay personas que están en contra del estudio There are some people that are against studying, y aún predican and they preach que el estudio es en contra de la voluntad de that Dios. studying is against the will of God. Dios no aplaude la God ignorancia, does not applaud ignorance, porque la dirección del Espíritu because the direction of the Spirit no es una inspiración que no tiene que ver con el conocimiento, is not an inspiration that has nothing to do with knowledge. porque del depósito de nuestro corazón Because from the deposit of our heart, saldrán buenas cosas good things will flow, o saldrán malas or cosas bad things will flow, o no saldrá nada. or nothing will flow. Por otro lado, On the other hand, todo pastor tiene que ser un buen every administrador, pastor must be a good administrator, porque Dios nos está encomendando almas para cuidar de because ellas. God is commending us souls to take care Y of eso them. requiere administración, And that requires administration, dirección, direction, disciplina, discipline, instrucción. instruction. Pero ¿cómo podré enseñar a otros But how can I teach others si yo mismo no he aprendido? if I myself have not learned? Por eso el Señor Jesús dijo, That's what the Lord Jesus said. el discípulo no puede ser mayor que su The maestro. disciple cannot be greater than his master. Basta lealtad llegar a ser como su It's maestro. enough to be able to be like him. Toda persona que quiere aprender estudiando Every person that wants to learn studying tiene que tener un maestro. must have a teacher, Tiene que tener un tutor. must have a tutor, Tiene que tener un mentor. must have a mentor. De tal manera que cualquiera que sea su proyección en la In vida, such a way that whatever their life projection is, estudie. study. Si usted es un agente de bienes raíces, If you're in the real estate market, actualícese. Stay up to date. Vea cómo se está moviendo el mercado. If you're in the stock market, Si I'm usted sorry, es un inversionista, if you're an investor, investigue cómo se está moviendo el mundo de las inversiones. investigate how the trading world is moving. Porque si usted no aprende, Because if you don't learn, alguien más le dirigirá su vida. someone else will direct your life. Qué cosa más triste. And what a sad thing. De tal manera, mis amigos y hermanos, In such a way, my beloved friends que and brothers, de una forma especial, that in a special way, en estos tiempos tan in cambiantes, these changing times, porque la pandemia está cambiando las cosas, because the pandemic is changing things, tenemos que aprender we have to learn cómo enfrentar el nuevo sistema de vida. how to face the new system of Hay life. que estudiar, We have to study. hay que meditar, We have to meditate. hay que analizar We have to analyze para convertirnos en cabeza y no en cola. to become heads and not Cuando tails. la Biblia dice, When the Bible y says, serás cabeza, and you shall be y head, no serás cola, and you shall not be tail, no está hablando de jerarquía, it's not talking about sino hierarchy. está hablando de serás It's cabeza. talking about you'll be a Lo head. que tengas en la What you'll cabeza, have in, what you have in lo your que head, tengas en la you mente have on your mind, y lo que tú comprendas, and what you comprehend, eso te pondrá arriba. that will place you on top. Eso te dará la capacidad de dirigir. That will give you the capacity to lead, Eso te permitirá That will estar allow you arriba y no estar debajo. to be above and not beneath. No es un asunto como magia. It's not a magic Que thing, porque la Biblia dice serás cabeza y no cola, because the Bible says you'll be a head and not y the tail, estarás arriba y nunca estarás and debajo, you'll be on top and never below, y darás y no pedirás and you will prestado. give and never ask for borrowed. No quiere decir que eso va a suceder Does not mean that that's going to happen sencillamente porque la Biblia lo dice. simply because the Bible says it. El Señor dijo, The Lord said, yo pongo el camino de la vida y de la muerte delante de ti. I place the way of life and death before El camino you, del bien y del mal. the path of good and evil, El camino de la prosperidad y la abundancia. the path of prosperity and Y ahí abundance, está también el camino del fracaso. or the one of Y luego failure. dice, And then it says, tú escoge cuál quieres seguir. you choose which one to De follow. tal manera que la decisión es nuestra. In such a way that the decision is Ya ours. dejemos de culpar a otros por nuestros fracasos Let's stop blaming others for our y failures dejemos de culpar a and Dios, stop blaming God, porque Dios nos ha dado las herramientas. because God has given us the tools. Muchas personas son como el primer siervo de la parábola, Many people are like that first servant of the que parable. regresan y entregan buenas cuentas. That return and render good Hay accounts, multiplicación y multiplication, viene una recompensa, and the reward comes. porque al que tiene se le dará Because he who has will be y given, al que no tiene lo poco que tiene se le quitará
And he who doesn't, the little that y he se has le will be dará al taken que away tiene. and will be given to Eso es them lo que that dice has. Lucas 19. That's what Luke 19 says. El segundo siervo que vino a entregar The cuentas second servant that came to render account produjo bastante menos, produced a lot less, pero produjo. but he produced. Pero el tercero But the third one dijo, yo tuve miedo. said, I was afraid. Escondí tu dinero en un pañuelo y lo enterré. I hid your money and I buried it. Y el dueño le dijo, And the master said, necio, insensato, malo, you foolish man, por tus propias palabras te voy a out juzgar. of your own mouth I will judge you, Porque tú sabías because you knew que yo soy un hombre que cosecho lo que no sembré that I was an austere man collecting what I did not y que deposit, vengo a pedir cuentas. and that I come to collect. Deberías por lo menos haber ahorrado mi dinero en el banco You should have put my money in the bank para devolverlo con los intereses. so that I might collect with interest. ¿Cuál es la lección? What's the lesson? Lo mínimo que podemos hacer The minimum that we can do es ahorrar. is save, Pero el ahorro tampoco será suficiente para but sustentarnos. savings won't be enough to sustain us. Porque hoy en día los bancos, Because- especialmente en esta época, Now and they, especially in this time, the están banks pagando menos del 0,5% en ciertas cuentas de ahorro. are paying less than 0.5% in some savings Y accounts. la devaluación anual del dinero And the annual devaluation of money es de 3 al 5% más o is menos. of 3 to 5%. Quiere decir That means que cada año su dinero vale 5% menos. that every year your money is worth 5% Y si usted less. tiene una cuenta de ahorros And if you have a y savings le pagan menos de 1%, and they pay you less than 1%, usted está perdiendo 4.5%. you're losing 4.5%. De tal manera que la opción es el ahorro, perdón, es una opción inicial. In such a way that the savings isn't just an initial Pero option, no es lo que debemos hacer permanentemente. but it's not what we should do permanently. Hay que invertir nuestro dinero en activos We have to invest our money into que assets produzcan más que la depreciación that will produce more than depreciation para que podamos enfrentar la inflación so that we can take on y inflation de esa manera preparar un futuro. and in that way prepare a future. En último lugar, And last place, todo dinero que no genera all money that does not generate produce pobreza aunque usted lo tenga. produces poverty even though you have Hay it. personas que tienen su dinero metido en un jarrón en la cocina de There la are some casa, people that have their money in a jar at home o bajo la cama, or under their bed o escondida en algún rincón. or hidden in some corner. Eso es muy típico dentro de ciertas That's culturas. very typical inside certain cultures. Y es muy común aquí en los Estados And Unidos it's very common here in the United porque las States personas no conocen el sistema because people don't understand the y tienen system miedo de usar la banca and they're afraid to use the bank porque no saben cómo opera. because they don't know how it operates. Y es razonable And it's reasonable porque cuando no conocemos algo nos da temor. because when we don't understand something, it Es gives por us eso fear. que siempre me gusta decir And that's why I always like to say que no predicamos un mensaje that religioso, we do not preach a religious sino que message, debemos predicar un mensaje que edifica. but we should preach a message that edifies. Claro, Of que course. pone a Dios en primer lugar, Places God in first place, pero darle a las personas herramientas but give people tools para que se puedan defender en la so vida. that they can defend themselves in life. Les enseñamos cómo abrir una cuenta Show bancaria, them how to open a bank account, cómo how ahorrar, to save, en qué invertir. what to invest in. Claro, Of course. no somos consejeros We're financieros, not financial advisors, pero lo que damos son principios but bíblicos. we give our biblical principles. Y todo profesional de las inversiones, And every profession of investment, de los bienes raíces, de negocios, aunque no lo sepa, even though they don't know it, utiliza verdades y principios que están en la they Biblia. utilize truths and principles that are in the Bible. Y yo se lo digo con toda libertad And I tell you that with all liberty porque conozco ambos mundos. because I know both worlds. Conozco el mundo de la empresa, I know the world of business, the business world, el mundo de la the inversión, del investment dinero, world of money, y conozco el reino espiritual y los principios de la palabra de and I Dios. know the spiritual kingdom and the principles of the Word of God. Y en la mayoría de libros de economía And the majority of the y de economy books finanzas and finance, le podríamos poner versos we bíblicos, could place biblical verses porque la Biblia es la fuente de toda sabiduría. because the Bible is the fountain of all wisdom. Aquel hombre puso el dinero en un pañuelo, That man placed his money in a handkerchief, nunca ganó nada. never gained anything. El dinero que no se pone a trabajar The money is not put to work, trae pobreza. brings poverty. Es por eso It's why
que en la iglesia le enseñamos a la that at gente church we teach people a invertir en el reino de Dios. to invest in the kingdom of God. Porque los recursos invertidos en el reino de Dios Because the resources invested in the kingdom nos of llevan a God la prosperidad y a la lead abundancia. us to prosperity and abundance. ¿Cuál es el mejor porcentaje que un banco le va a pagar por su inversión? What's the best percentage that a bank is going to pay ¿Cuál for es your el mejor investment? porcentaje si usted se compra unas cuantas acciones de la compañía Apple? What's the best investment if you buy a couple of stocks of Apple O de la Ford, or Ford o de la or Chevrolet, Chevy o de Walmart, or o Walmart de or Sam's, Sam's que son empresas muy sólidas that are very solid businesses y que están viento en popa, and that they're seeing y a pesar de las circunstancias that despite the están circumstances, ofreciendo un producto de primera necesidad they're offering a product that is of need y siguen creciendo. and they continue to grow. De tal manera que si usted invierte en ello, ¿cuánto va a ganar? In such a way that if you invest in it, how much are you going to gain? 10, 12%, 8%, 8, 10, 12%? 6%. 6%? Puede ser variable. It could be variable. Porque el mundo de las inversiones es así. Because the investment world is like Un año that. puede perder, One year you can lose. el próximo se The recupera, next you can los come back. próximos 2 años The pierde, next 2 years you lose. los próximos 5 And the gana. next 5 you win. Pero a la larga, But at the con long el run, favor de Dios, usted va a ganar. the favor of God, you're going to Pero come cuando out usted top. invierte en el reino de But when you Dios, invest in the kingdom of God, la Biblia the promete Bible promises que Dios le devolverá that God will return al 100 por 1. to 100-fold. Sí, eso no es 100%, señores. That's not 100%. Eso ladies es and gentlemen. 10,000%. That's 10,000%. ¿Por qué? Why? Porque 100% Because es si usted 100% siembra uno, le dan 2. is that if you sow one, they give you 2. Pero Dios le está diciendo, But God is saying, siembra uno y te voy a dar 100. if you sow one, I'll give you 100. Eso es 10,000%. That's 10,000%. Nadie le va a pagar ese interés. No one's going to pay you that interest. Y entonces, ¿por qué lo critican? So then why do they criticize it? La pregunta es, The question is, ¿por qué no conocen al Dios de los recursos? because they don't know the God of the resources. Es por eso que estamos confiando, That's why we're trusting aunque la economía está temblando, that even though the economy might be el trembling, mundo está agitado por el temor a la pobreza, al The hambre, a la escasez. the world is agitated to hunger and scarcity. Y muchas personas hablan de acumular comida para un mes porque viene pobreza, And many viene people hambre. speak about accumulating money, food for a month because hunger is coming. Pero recordemos que la Biblia dice But let's remember that the Bible que says Dios no deja al justo desamparado, that that God does not leave the righteous ni a su simiente que mendigue el pan. or his seed that begs for De bread. tal manera que no deje de invertir en el reino de In such Dios. a way that don't stop investing in the kingdom of Y God. como dijo Pablo, And as Paul said, no lo digo porque tenga I necesidad, don't say it because I have a need, sino porque quiero que abunde fruto en su cuenta but because I want fruit to abound on y your que usted account, siempre pueda tener una cosecha. and that you can always have a harvest. A pesar de que los presagios son negativos, Despite that the circumstances are yo puedo negative, decirle I can tell you que el resto de este año y los por venir that the rest of this year and the ones to come, saldremos adelante, we will come out ahead. seremos prosperados We will be prosperous. y al And final in the end, nos daremos cuenta we will realize que habremos hecho más de lo que hicimos en el that pasado, we have done more than what we've done in the porque past. tenemos el derecho Because como we hijos de have the Dios. right as the children of Al God. igual que la parábola, To the same way of the parable, estamos en el periodo de esperar a nuestro we're Señor. in the period of waiting for our Lord. Seamos buenos Let us administradores, be good administrators. porque esos son los que prosperan. Because those are the ones that Estos prosper. consejos These advice nos van a ayudar. were going to help us Establezca la diferencia entre lo que es un activo y un pasivo. establish the difference between an asset and a liability. El salario es irrelevante Salary is irrelevant porque no podemos vivir de un salario toda la vida. because we can't live off a salary all our life. Lo tercero, And thirdly, nos convertimos en aquello que estudiamos. we become that which we study. Y lo último, And lastly, el dinero que no se usa produce pobreza. the money that is not used produces poverty. Es por eso que las personas que tienen grandes cantidades de dinero That's why the people that have great quantities of money, no lo tienen en su casa, they don't have it at home. lo tienen invertido, They have it lo invested. tienen generando. They have it generated. Por supuesto, Of course. busquemos sabiduría. Let's seek our Por eso es wisdom. importante estudiar y conocer. That's why it's important to study and to know. Queridos amigos y hermanos, Beloved friends and brothers, el tiempo se nos ha terminado. time is up. Tenemos que cerrar este periodo de enseñanza. We have to close this teaching period. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being Si with tiene us. alguna consulta, escríbanos. If you have a question, write us. Con gusto le responderemos. We'll gladly reply. Si quiere hacerlo de manera privada, hágalo. If you want to do it in a private way, do so. Ahí usted puede escribir privado a través de el perfil de su servidor, There you can send a private message through my profile. Apóstol Víctor Higueros, Apostle Victory o a través de Ministerios Betania USA. or through Ministerios Bethany Y con USA. mucho gusto estaremos respondiendo a
a sus and inquietudes. we'll gladly be replying to your questions. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por esta linda ocasión for this beautiful en la occasion cual nuevamente in which we nos has again permitido compartir tu have palabra. allowed us to share your word. Te rogamos que tu pueblo tome el consejo, We beg that your people take the lo advice, aplique a su vida, apply it to their life, para que todos seamos a lo menos so that we can all be at como el least primero y el segundo siervo like the first and second de los servant que entregaron cuentas, who rendered account, pero que nunca seamos but negligentes that we can never be negligent como el tercero. like the third one. Confiamos en ti, We trust in you, pero tenemos que but activarnos, we have to activate tenemos que ourselves. actuar. We have to act. Padre, dirígenos, Father, lead us, guíanos, guide us, hable nuestro entendimiento, open our understanding, quebranta la religiosidad de las mentes, break the religiosity of our minds, que esperan que todo lo hagas tú that we wait for everything to be done by cuando you tú ya hiciste lo tuyo when you've already done your own. y nos has bendecido, And you've blessed us, poniéndonos en una posición putting us in a desde la position cual podemos alcanzar todo aquello que nos pertenece. by which we can reach everything that belongs to us. Gracias porque en Cristo lo tenemos todo, Thank you, because in Christ we have it all, pero somos conscientes but we are que conscious tenemos que ser buenos that we must administradores. be good En el administrators. nombre de In Jesús, the name of Jesus, Amén. amen. que la gracia y el favor de Dios sea con todos ustedes. May the grace of the Lord be with all of you. Será hasta nuestra próxima It transmisión. will be until our next stream. Un abrazo cariñoso para A todos warm hug for all, y que la gracia del Señor abunde en su vida y su familia. and may the grace of God abound in your life and your family. Hasta la próxima. Until next time.